Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta tercera fecha del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de abril. En el día de hoy nos está acompañando el equipo de Oven Holding Group con Omar González para el webinar denominado Películas de PET, su importancia en la industria de empaques y últimos desarrollos. Una breve introducción acerca de nuestro ponente del día de hoy. Omar González es gerente corporativo de producto BOPET en Oven Group. Es mexicano, radicado en Lima. Es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad del Noreste en México, con especialización en química industrial de procesos. Actualmente cursa una maestría en ingeniería con especialidad en calidad y productividad en el Tecnológico de Monterrey, en México. Tiene 16 años de experiencia en la industria de empaques flexibles. Ha desempeñado varias posiciones dentro de la cadena de valor de empresas dedicadas a la producción de películas flexibles, desde el proceso productivo, áreas de calidad, desarrollo, hasta responsabilidades técnicas y comerciales. Es un gusto tener a Omar con nosotros el día de hoy. Les recordamos que en el chat pueden realizar sus preguntas a medida que Omar vaya desarrollando su presentación y él las responderá cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas. Sin más, Omar, te cedo la palabra. Agradecido nuevamente que nos acompañes. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar dándoles las gracias primeramente por su presencia. Como Alejandro comentó, vamos a tratar de que conforme va pasando la presentación, ustedes puedan hacer sus preguntas y al final las vamos a ir revisando. Sin más, vamos a comenzar. El título de esta presentación es Películas de poliéster. Sabemos que dentro de las personas que ahorita están conectadas, hay algunas personas que pertenecen a la industria y que seguramente están muy familiarizados, pero hay otras personas que tal vez no. Entonces vamos a comenzar esta ponencia desde las bases de qué es el poliéster, por qué es importante en la industria de empaques, su papel, su rol, y después ya nos vamos a meter un poco a temas un poquito más específicos, ¿no? Vamos a empezar por entender qué es un empaque, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver nuestra vida real, nos vamos a dar cuenta que a través de toda nuestra vida nosotros hemos estado familiarizados con empaques. ¿Qué es un empaque entonces? ¿No? Básicamente, un empaque es un contenedor, un recipiente donde nosotros podemos poner, colocar, almacenar, transportar o conservar algún producto. La mayoría de los empaques de los que estamos familiarizados son los empaques de alimentos. Si nosotros, usted puede ir a su refrigerador, a su alacena y abre alguna de estas puertitas, va a encontrar un montón de empaques. Seguramente se vienen a la mente los empaques de leche, lo de las galletas, etcétera. Esto no es nuevo en nuestra actualidad, a pesar de que hay muchos adelantos tecnológicos. La humanidad siempre ha estado relacionada con los empaques y por eso si ustedes ven en la primera imagen, que es la que vemos del lado izquierdo de la pantalla, esto es como comenzó y está documentado que el hombre empezaba a guardar alimentos. Había muchas maneras de hacerlo cuando ha habido estas excavaciones, algunas culturas inclusive todavía lo hacen. La mayoría de los que estamos conectados somos latinos, entonces muy seguramente todos conocemos los tamales, ¿no? Y el tamal básicamente está envuelto en un empaque. Es un empaque, por supuesto, biodegradable y natural al 100%, que son hojas. Bueno, esa es una manera de empacar un producto y de esa manera hay muchos, ¿no? Los primeros registros que se tienen de empaques provienen de hace más de 10,000 años, que justamente son estos tipos de alimentos envasados así. Hay algunas cestas tejidas con, perdón, con hojas de algunos tipos de materiales. Después en Egipto, por ahí de hace más o menos 8,000 años,
Según los registros, se tiene información de que se descubrió cómo producir vidrio. Esta es una historia muy famosa que tal vez algunos hayan escuchado, donde cayó un rayo y se hizo un incendio en un área donde había arena. Se acabó el incendio y al final quedaron unos pedazos de cristal formado y de ahí empezaron a nacer el vidrio, ¿no? De ahí se empezó a utilizar particularmente para bebidas. Después pasan los años, se empieza a trabajar en la humanidad con madera, barriles. Muchos años después, estamos hablando más o menos en los años 1500 aproximadamente, se empieza a utilizar las latas, como hoy las conocemos, que de hecho es un empaque que todavía sigue vigente en algunas industrias. Y bastantes siglos después, aproximadamente 1800, 1900, esto ya es mucho más familiar para nosotros, empiezan a encontrarse usos de los empaques plásticos, ¿no? Algo de lo primero que se utilizó cuando la industria del petróleo explotó y empezó a haber un desarrollo grande, ¿no?, en temas de polímeros, fueron los empaques rígidos, como estos que vemos acá. Pero bueno, entonces la pregunta, y eso es a lo que queremos dirigir esta parte de la presentación, es ¿por qué necesitamos empaques en nuestra vida? ¿Por qué, de acuerdo a lo que acabamos de ver, por qué la humanidad siempre ha necesitado empaques? Y ya poniéndonos en un punto actual, ¿por qué el empaque flexible o el empaque como tal es una necesidad más que una simple solución a un tema, ¿no? Bueno, la realidad es que los empaques cumplen varias funciones. Lo primero que hay que entender, y de aquí parte todo, el por qué hay que encontrar soluciones a problemas reales, es que la población mundial ha tenido un crecimiento exponencial muy elevado, especialmente en el último siglo, donde básicamente cada vez se ve un ratio mayor de natalidad y además, esto es importante mencionarlo, la esperanza de vida del ser humano ha incrementado bastante. En el último siglo solamente hay países que han alcanzado casi 15 o 20 años más de esperanza de vida. Entonces imagínense una población que antes cumplía su ciclo a los 60 años, hoy llega a vivir 80 años con facilidad. Eso, por supuesto, no solamente hay más personas que nacen, sino también hay menos personas que mueren. Por supuesto, esto en términos generales es algo bueno, pero también hay otras cosas que vienen detrás de ello, ¿no? Entonces tenemos un mundo en el que habitamos donde hay crecimiento exponencial de la población. Esta población necesita ser proveída de alimentos, no solamente de alimentos, sino también productos de higiene. Hoy día estamos enfrentando una pandemia, ¿no? Y esta pandemia nos exige tener mayor cuidado con el tema de higiene. Entonces, no solamente el alimento, sino la limpieza es muy importante. Es por eso que hay que llevar estos productos, lo que vas a comer y lo que te sirve para mantenerte limpio, seguro, lo tienes que llevar a lugares, a regiones del mundo donde no hay, donde por naturaleza no están disponibles, ¿no? Es decir, no todos los empaques y no todos los alimentos están disponibles en todos los lugares que uno quisiera encontrarlos. Entonces hay que llevarlos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Toda la gente de Latinoamérica, pues somos muy afortunados en tener, por ejemplo, el aguacate, ¿no? O la palta, como llaman también en otros países. Y este alimento, pues, se da de manera natural en muchas regiones de acá. Pero hay ciertos países con climas más fríos donde no existe este fruto y donde no hay posibilidad de cosecharlo, ¿no? Entonces, ese alimento hay que llevarlo a otro lugar, ¿no? ¿Cómo se puede llevar? Bueno, este en particular tiene un empaque natural, ¿no? Que es su cáscara, pero no todos los alimentos son así.
No todos los alimentos de calidad que van a aportar unos valores nutrientes van a poder encontrarse o llevarse de una manera tan fácil a ciertos lugares. Más allá de eso, transportar los alimentos y transportar los artículos higiénicos para cubrir las necesidades de toda esa población, ese transporte y esa producción tiene que ser de manera económica, porque si no, pues no hace sentido, ¿no? No puede tratar de llevar un producto de un punto A a un punto B, pero toda esa logística y toda esa producción tiene que ser de manera económica. ¿Cómo se logra entonces hacerlo? Pues la respuesta es mediante los empaques. Y para que sea de manera económica, y volviendo una vez más a lo que habíamos visto de la historia de los empaques, vamos a suponer que sigamos en la época donde se usaban las latas. Bueno, pues por supuesto es una manera buena de llevarlo, porque pues una lata dura mucho, pero no es una manera económica. Entonces, cuando empezó esta era en la que teníamos y tenemos hoy todavía muchos descubrimientos y avances tecnológicos que tienen que ver con los polímeros, se empezó a desarrollar materiales en base a procesos químicos o petroquímicos derivados del petróleo. Se empezaron a desarrollar diferentes materiales, ¿no? Y empezaron a hacerse estos empaques rígidos. Sin embargo, después siguió empezando los desarrollos de tecnologías que tienen que ver con los empaques, y empiezan a aparecer después los empaques flexibles. Y estos empaques flexibles tienen muchas ventajas, porque nos ayudan a transportar alimentos y productos de una manera segura. Los empaques flexibles tienen varias características, ¿no? Lo primero es que típicamente, no todos, pero típicamente están hechos de películas plásticas. Hay algunos donde también se pone papel, hay otros que también llevan foil de aluminio, por ejemplo, y hay otros que llevan otro tipo de materiales, ¿no? Pero el concepto básico es que son películas plásticas que van laminadas, ¿no? El proceso de laminación es básicamente que tienes una película de un material y lo pones, lo juntas, lo pegas con otro que te da una característica diferente. Esas características, cuando tú las juntas, pues se complementan y al final tienes un empaque que cumple con una función, con unas características mínimas y que nos ayudan a proteger el producto. Los empaques flexibles, entonces, que son los más utilizados hoy día, pues tienen muchas ventajas, ¿no? Con respecto a todos los otros empaques que hemos visto a lo largo de la historia. Primero, son ligeros, y esto es una ventaja, pues, crucial a la hora de ver los procesos logísticos. Hablábamos hace un momento cuando tú quieres transportar un alimento de un punto A un punto B, supongamos, ¿no? Que en América Latina o en Asia hay un alimento de alto valor nutricional que no se encuentra en todos los países. Vamos a poner el ejemplo del café, ¿no? El café es una bebida que, pues, muy popular en el mundo, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del té y, bueno, por supuesto, después del agua natural. Y entonces, bueno, sabemos que el café, especialmente el café de calidad, no se da en todos los sitios. La manera de transportar este café hace 100 años era en latas, hoy día es en empaques flexibles. ¿Por qué se prefiere empaques flexibles? Porque, número uno, son mucho más ligeros, ¿no? El mismo peso de una lata puede equipararse a 20 o 30 empaques flexibles. Entonces, cuando hablamos de costos logísticos, por supuesto que se ahorra mucho. Eso nos habla de que son económicos al transportarse, no solamente porque ellos pesan menos, sino porque también se necesita menos combustible para transportar la misma cantidad o incluso una cantidad mucho mayor de alimento de un punto A a un punto B. Dadas las características también de las películas, como mencionábamos, que son una película que tiene unas propiedades y otra película que da otras propiedades, esa combinación al final nos ayuda a tener unas propiedades muy buenas de protección. Lo que nos da esto al final
es una combinación adecuada y es importante mencionarlo porque hay muchas variedades, ¿no? Del lado derecho ustedes pueden ver algunas siglas, BOPP, CPP, BOPA, BOPET, que son algunos de los materiales más utilizados en empaques flexibles. Cuando nosotros combinamos estas películas, podemos tener diferentes propiedades. Las películas plásticas además son seguras para que estén en contacto con alimentos. Hay una infinidad de regulaciones que nos ayudan a garantizar que los productos alimenticios son seguros y que no van a contaminarse por estar en contacto con estos materiales. Además, también son seguros para transportar químicos y al mismo tiempo el empaque nos sirve como una herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas, diferentes materiales, diferentes impresiones y eso mismo nos ayuda a promocionar la marca de una manera diferente. Ahora sí, entrando al poliéster, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, porque es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El poliéster es uno de estos materiales plásticos, es un termoplástico, de hecho, que es producido en base a dos materias primas básicas, ¿no? Básicamente y típicamente es un ácido, en este caso ácido tereftálico, con otra materia prima derivada de los glicoles, puede ser etilenglicol o dietilenglicol o alguno de sus derivados, y mediante un proceso químico que se llama policondensación, vamos a obtener esta nueva molécula que se llama polietileno tereftalato. Normalmente, esta molécula, todo el mundo lo conoce como poliéster, aunque poliéster es una familia muy grande de productos relacionados con este tipo de materias primas, pero en este momento particular hablamos del polietileno tereftalato. Todo mundo lo hemos visto y todo mundo lo conocemos más por las botellas de PET, ¿no? Cuando consumimos una gaseosa o un agua de estas que vienen en botella, eso viene en un envase de PET. Y como polímero nos da muchas características diferentes a los que nos pueden dar otros materiales plásticos, ¿no? Primero, es un material muy transparente y eso ustedes lo pueden ver en las botellas. Eso significa que ya en términos técnicos tiene un haze muy bajo y un brillo muy alto. Además, es muy resistente, precisamente por eso las botellas cada vez son más delgadas, si ustedes se dan cuenta, pero al mismo tiempo resisten mucho. Tiene una baja elongación y eso significa que es muy difícil deformarlo, al menos cuando aplicas tensión. Por naturaleza tiene una energía superficial bastante alta, un coeficiente de fricción muy bajo y eso significa que es muy estable y puede ser procesado de manera bastante regular sin necesidad de estar aditivando o sobreaditivando un plástico. Térmicamente, y esta es una de sus características principales, térmicamente es muy, muy estable. Tiene un punto de fusión de alrededor de 272 grados centígrados y esto significa que una vez procesado es muy difícil que un usuario final vaya a llegar a estas temperaturas. Por lo mismo, ofrece muchas, muchas ventajas que ahorita vamos a hablar de ellas, particularmente y por qué es importante en la industria del poliéster. Químicamente es básicamente no reactivo ante la mayoría de ácidos y bases fuertes y eso significa que también puede ser utilizado para almacenar ciertos químicos y no va a reaccionar. Es muy resistente a la corrosión. Tiene características higroscópicas que básicamente son relevantes al momento de procesarlo. Y también tiene muy buenas barreras, tanto al oxígeno como a la humedad, especialmente cuando es metalizado, y particularmente muy buenas barreras a los aromas. Esta mezcla de propiedades lo hacen que sea ligero, resistente y estable. Por eso, este es el material más utilizado en los empaques tipo stand-up pouch. Me voy a rezar tantito. Este tipo de empaques que venden en colores amarillo, naranja y rojo son empaques que se le conoce en la industria como stand-up pouch. Si ustedes han visto a través de los años, hagan memoria, hace 10 años casi no veían este tipo de empaques en el supermercado. Hoy día son muy comunes. Y de hecho,
son cada vez más comunes. Para nosotros tener este tipo de empaques necesitamos un material que sea muy ligero y muy resistente a temperaturas altas. Y a la vez seguro. Esto es lo que da el poliéster y por eso es que es un material muy importante en la industria de empaques que juega un papel relevante en el tema de desarrollo, no solamente para empaques alimenticios, sino para los empaques de cuidado personal, de home care, por ejemplo, de higiene y de limpieza. En Oven Group, nosotros tenemos una unidad de negocio, que es justamente la unidad de poliéster, y donde nosotros tenemos una oferta productiva y fabricamos este tipo de materiales. Básicamente, para que ustedes se den una idea, lo que hacemos es procesar este material, este polímero, en líneas muy, muy especializadas y donde básicamente este polímero alcanza un espesor de capa de aproximadamente 12 micras, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados, una micra es una milésima parte de un milímetro. Entonces estamos hablando de películas muy, muy delgadas, pero que a pesar de que son muy delgados, cumplen la función que buscamos. Hoy día, en Oven Group tenemos dos líneas de producción instaladas, están las dos en Lima, Perú. Entre las dos líneas hay 70,000 toneladas de capacidad anual de producción, donde hoy día producimos materiales transparentes, metalizados, películas mate, películas de especialidad como las películas twist. Hay materiales que son muy, muy especializados. Entre ellos están las películas sellables, las películas coextruidas para impresión y laminación. Y toda esta variedad de filmes lo podemos producir en un rango de películas que van desde las 10 micras hasta las 50 micras. También podemos producir materiales tratados por una cara y doble tratados. Ustedes ven acá en la lista de líneas que tenemos instalados que hay una en color naranja. Esta es una nueva línea que estamos instalando, ya está en instalación en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y esto nos va a agregar 50,000 toneladas de capacidad anual, ¿no? Es una línea muy grande, de 10.5 metros de ancho. Imagínense controlar una película de 12 micras, que hablamos es una milésima parte de un milímetro de espesor y de 10.5 metros de ancho, corriendo a 450 metros por minuto. Es una tecnología bastante compleja, pero al mismo tiempo bastante segura y estable. Entonces, lo que podemos producir son películas muy estables, son materiales muy seguros, son líneas altamente automatizadas y que además nos dan altos números de eficiencia. Entonces, lo que hacemos en Oven Group es, entre otras unidades de negocio, producir este material para diversos nichos o segmentos de negocio. ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Bueno, hoy día tenemos una variedad en nuestro portafolio que está dividido básicamente en dos familias particulares, ¿no? La primera de ellas es la familia de productos genéricos. Estos productos básicamente son películas que son, entre comillas, vamos a decirlo así, muy sencillos de producir. Son filmes que son homopolímeros 100% su estructura, es decir, que dentro de las capas que conforman estas 12 micras, que por cierto, y les comento, estas 12 micras está conformada de 3 capas internas. Y cuando nos referimos a un producto genérico, se refiere a que esas 3 capas son iguales, ¿no? Es homopolímero 100%, no necesitamos copolímeros, no necesitamos aditivación extra. Y esto hace que, entre comillas, sea más sencillo de producir, ¿no? Por supuesto, esta facilidad al momento de la producción se traduce en que nuestra oferta productiva pues va a ser un poco menos restrictiva, ¿no? Vamos a tener productos de gran volumen, donde tenemos diámetros comunes o estándares,
y donde no necesitamos a lo mejor revisar ciertas combinaciones en temas de anchos, ¿no? Tenemos tiempos de entrega y de fabricación estándares que van aproximadamente de los 7 días hasta los 15 días para el caso de algunas especialidades, o algunos espesores, más bien dicho, que son un poco menos comunes, y donde además, y esto es muy importante, donde tenemos productos genéricos que van orientados a aplicaciones también que son genéricas, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto, no? Los productos genéricos o commodities van a aplicaciones que también son commodities, ¿no? Son empaques donde hay productos secos, es decir, vamos a llamarlo productos a granel, que van a ser empacados a temperatura ambiente, no van a tener temperaturas de proceso altas, y donde además tenemos una vida de anaquel corta, ¿no? Entre comillas corta, estamos hablando que un empaque flexible puede tener una vida de anaquel de entre, y a eso llamamos estándar, de entre 6 a 9 meses, ¿no? Eso es algo normal, común, y eso es lo que producimos, ¿no? Estas películas están conformadas por películas transparentes. Aquí vemos una lista de productos, ahorita vamos a explicar qué significa, y también hay productos metalizados. Esto es lo que básicamente estaban viendo en esa tablita, ¿no? Un producto genérico básicamente parte de una base de película genérica, ¿no? Donde tenemos un homopolímero por los 3 lados y al mismo tiempo podemos diferenciar un poquito estos grados mediante un tratamiento superficial, ¿no? Un tratamiento superficial básicamente significa que nosotros vamos a modificar ya sea la parte física, polar de la superficie, los grupos polares, o podemos hacer una modificación química mediante un recubrimiento, ¿no? En el caso del poliéster, tenemos la base de la película que es no tratada y a partir de ahí podemos hacer modificaciones. La modificación más básica es un proceso llamado tratado Corona, que para aquellos que no estén familiarizados, básicamente es hacer como una... seguramente ustedes han visto en algún video estos experimentos que hacía Nikola Tesla, donde ponía un efecto corona, ¿no? Y hacía como un rayo, ¿no? Ese rayo, básicamente, es un efecto corona y básicamente nosotros hacemos lo mismo a nivel industrial y, por supuesto, en ambiente controlado, donde esa energía la vamos a canalizar de una manera específica que lo que va a hacer es modificarnos la superficie de la película de tal manera que la superficie cambie a su naturaleza y entonces pueda ser más receptiva a que nuestro cliente que va a imprimir y después va a laminar pueda hacerlo con mayor seguridad, ¿no? Lo que hacemos acá es modificar la energía superficial y pasamos de un valor estándar que es de 42 dinas por centímetro hasta 50 dinas. Lo siguiente son las modificaciones mediante recubrimientos químicos. A diferencia de otras películas plásticas, en poliéster es muy común recubrir las películas con una solución de manera que ya no tienes únicamente el polímero, sino que encima le pones un barniz. Básicamente esa es la explicación. Le pones como un barniz y ese barniz es el que te va a servir para que el cliente que va a imprimir y va a laminar pueda hacerlo para aplicaciones un poco más exigentes, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 grados básicos, que son grados que son recubiertos, ¿no? Un recubrimiento químico, un recubrimiento híbrido y un recubrimiento acrílico. Cada uno de ellos tiene características diferentes y acá es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el material Corona, el tratado Corona, que habíamos dicho es el más básico. Este material es muy bueno, es uno de los más usados en el mundo porque pues tiene un rango muy amplio de aplicaciones. Sin embargo, tiene limitantes. Este producto, este tratado Corona, lo que nos ofrece es un material muy versátil, pero que solamente puede utilizarse para empaques que van a ser
llenados en temperatura ambiente. Ojo que no estamos hablando de los sellos, sino del llenado, o sea, que el material va a ser llenado a temperatura ambiente y típicamente tenemos laminaciones de 2 capas únicamente. En algunas ocasiones puede ser empaques de tres capas, aunque eso es un poquito más raro, ¿no? Después tenemos algunas aplicaciones un poco más exigentes donde tenemos que meter por lo menos 3 capas. Y si ustedes se fijan en la imagen del lado izquierdo, que es un arroz muy sencillo de hacer, al menos el empaque siguiente es uno donde vienen granos, ¿no? Y acá tenemos unas, en este caso son unas almendras, y estas almendras tienen un empaque que seguramente todos estamos familiarizados, tienen un zipper, ¿no? Un tipo de zipper. Ese zipper, para que el productor, en este caso el convertidor, lo ponga en el empaque, tiene que hacerse a muy alta temperatura. Entonces, acá es muy probable que el Corona ya no le funcione a nuestro cliente y entonces tiene que utilizar un material que dé mayor seguridad en cuanto a los sellos. Por eso, nosotros recomendamos que acá se utilice el tratado químico, que es mucho mejor, es muy utilizado también en el mundo, pero también tiene una limitante. Su limitante es que tiene una temperatura máxima de uso de alrededor de 75 grados. Hay clientes que inclusive lo utilizan en temperaturas más allá de eso. Sin embargo, la recomendación es que si se va a utilizar, si se sabe que alguna temperatura de llenado sobrepasa esos valores, entonces se utilice un producto como el híbrido, que es el siguiente, y que tiene una temperatura mayor, que tiene 100 grados de temperatura, y que además ofrece otras ventajas. Se puede utilizar en impresión UV, en impresión offset, impresión digital, estas famosas impresoras HP Indigo, que es muy parecida a la impresora que tenemos en la oficina o en la casa, pero a nivel industrial, gigante, por así decirlo. Ese material también se puede utilizar en eso. Tiene mayor resistencia a la temperatura y pues ofrece muchas ventajas, ¿no? Por otro lado, tenemos los productos acrílicos que ya nos ofrecen un rango de temperatura mucho más alto y seguramente la gente que nos está escuchando de Brasil, por ejemplo, ha visto los famosos atomatados, ¿no? Que son empaques donde el producto, que es un alimento, se llena, ya viene a una temperatura alta, 80, 90 grados, puede ser 95 grados, y entonces esta temperatura ni el Corona, ni el químico, y muy seguramente el híbrido tampoco lo van a soportar. Por eso recomendamos un tratamiento acrílico, que es un material que tiene una temperatura de transición vítrea muy alta, y que esto nos ayuda, por supuesto, a que el empaque no solamente funcione, sino que tenga una vida de anaquel muy larga y que no se vaya a delaminar. Por supuesto, a nivel de producto, si usted, amigo que nos escucha, va a un supermercado y compra y ve un empaque de esto, de una salsa de tomate, y ve la película que está despegada, una película de otra, muy seguramente no lo va a comprar. Así el producto interno esté bien, no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque ya da una apariencia de que el producto ha fallado, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los productos que se utilizan para empaques no solamente funcionan para hacer o confeccionar este tipo de empaque o de recipiente, sino que además también, como habíamos mencionado, proveen una resistencia a través del tiempo y también funcionan como un medio de marketing. Las películas metalizadas, perdón, que nosotros fabricamos, y esto es algo interesante de mencionar, porque el proceso de metalización, para aquellos que nos escuchan y no están muy familiarizados con el tema, básicamente nosotros tenemos una película transparente y mediante un proceso industrial que se llama metalización, derretimos y casi instantáneamente evaporamos aluminio, un aluminio muy puro que tiene 99.9 de pureza,
ese aluminio en forma de vapor sube y se adhiere a la película. Y al final tenemos una película pues metalizada, ¿no? Aquellos que consumen snacks, papas, galletas, etcétera, seguramente han visto que cuando abren un empaque por dentro se ve como metalizado. Bueno, estas son las películas metalizadas, ¿no? Y lo que ofrecen, por supuesto, es una barrera mayor. ¿A qué nos referimos con barrera? Es a que el alimento que está adentro no va a ser atacado por el exterior, por la intemperie, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la intemperie del exterior, pues nos referimos a la humedad que encontramos aquí, ¿no? Y que dentro del empaque no debe existir, porque la humedad pues va a dañar el alimento. El oxígeno también va a ser un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias, de hongos y de algunos otros microorganismos que no deseamos en los alimentos y que no solamente pueden, pues, justamente crear un problema de seguridad alimentaria, sino que también pueden cambiar el sabor, como hacerlo rancio, ¿no? Todos aquellos productos que tienen grasa, como las papas o el café, que también es grasoso, si entran en contacto con alimento, se pueden empezar pues, a hacer rancios, y es un proceso químico, ¿no? Donde la grasa reacciona con el oxígeno y empieza a cambiar el sabor. Entonces, por eso se utilizan películas metalizadas. Dentro de la gama de películas de poliéster, estas películas metalizadas, al menos en nuestro caso, tenemos estas tres variedades, ¿no? Un producto muy básico, que es el que ven del lado izquierdo, y que ofrece una protección, una barrera en términos de la propiedad, se llama barrera al vapor de agua, y el valor es de 1.0 gramos por metro cuadrado por día, ¿no? Eso significa que en un día, en un metro cuadrado, va a haber 1 gramo de vapor de agua que va a poder penetrar, ¿no? Esto es un valor bajo, realmente, y eso significa que el alimento va a poder durar por ahí al menos de unos 3 meses, dependiendo del tipo de alimentos, ¿no? Lo mismo pasa con el oxígeno, es un valor, digamos, estándar, pero esa película también la podemos hacer con una capa un poco más gruesa de aluminio. Esa capa más gruesa de aluminio lo que nos va a dar es una mejor protección. Entonces, esa película que ofrece mayor protección lo vamos a poder usar para leche, para café, para chocolate en polvo, y para algunos otros alimentos que son más sensibles tanto a la humedad como al oxígeno, ¿no? Finalmente, del lado derecho, tenemos una película un poco diferenciada que se utiliza para empaques rígidos en la mayoría de los casos, como por ejemplo la pasta dental. Ustedes han visto que la pasta dental pues viene en el tubo, pero ese tubo viene dentro de una caja y esa caja es metalizada, ¿no? Esta es la película que se utiliza porque tiene características ideales para los procesos de offset. Por el otro lado, tenemos también especialidades. Estas especialidades, bueno, a diferencia de los commodities, son materiales que ya tienen copolímeros, tienen aditivos diferentes y cambios en el proceso sustanciales, ¿no? Aquí ya tenemos, por supuesto, algunas restricciones productivas que van con el mínimo de orden para producir. Tenemos algunas combinaciones en anchos que tenemos que revisar, etcétera, ¿no? Por supuesto, las especialidades van dirigidos a aplicaciones muy, muy especiales, ¿no? Entre ellos, líquidos agresivos, como son los detergentes que ustedes ven en el supermercado, alimentos preparados muy especiales, envasados a muy alta temperatura, productos que tienen vida en aquel muy larga. Hace rato decíamos que una vida en aquel estándar puede ser de 9 meses. Bueno, acá podemos hablar vida en aquel de hasta 2 años. Por ejemplo, el caso del atún, que seguramente en algunos países lo ven en latas, pero en muchos otros países ya no existen las latas de atún, sino que ahora es un pouch, ¿no? Dentro de ello vamos a ver algunas características y algunos productos especiales que nosotros hacemos. Este en particular es un poliéster termosellable. Es un material que sella contra sí mismo a través de aplicación de temperaturas, comienza a sellar a 95 grados, tiene una fuerza de sello aproximadamente de 300 gramos por pulgada, y esto es un valor bastante óptimo, bastante bueno para algún tipo de empaques. Esta fotografía que ustedes ven aquí
Es una fotografía, de hecho, real de un producto que un cliente nuestro hace, perdón, y donde utiliza una laminación poliéster-poliéster. Por cierto, esta película no solamente está diseñada, sino que está es bastante usada para productos que van muy en línea con temas de economía circular, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado, el mezclar poliéster con polipropileno o con polietileno, que todavía se hace mucho, pues es difícil de reciclar, porque tienen temperaturas de fusión tan diferentes los polímeros, que cuando tú alcanzas la temperatura para derretir uno, el otro ya está completamente carbonizado, ¿no? Este producto en particular ha crecido muchísimo. Nosotros hemos casi quintuplicado nuestra capacidad de producción y las ventas en los últimos 3 años de estos materiales, porque pues ya puedes hacer un material únicamente de poliéster para cierto nicho de mercado, ¿no? En este caso son unos panes chiquitos, en la foto se ven un poco grandes, pero en realidad son así pequeños. Y además puede ser utilizado en horno de microondas y en horno convencional y no se va a encoger porque pues el producto tiene una temperatura muy, muy alta para que llegue a encogerse, ¿no? Después, otra de las especialidades que tenemos son estas películas torcibles o películas twist, que seguramente las hemos visto en caramelos, ¿no? También en las paletas hemos visto este tipo de productos. Básicamente estas películas nacen para reemplazar al PVC, que en muchos países está prohibido utilizar por temas de seguridad alimentaria y también por temas de reciclaje. Y al mismo tiempo también para reemplazar el celofán, que si bien es cierto es un material que tiene orígenes 100% naturales, viene de un árbol, de la resina de un árbol. Sin embargo, la huella de carbono del celofán es muy alta porque se necesitan cierto número de hectáreas taladas para poder producir X número de toneladas de celofán. Y por supuesto, ese árbol pues no crece de la noche a la mañana, tarda mucho. Entonces, los recursos utilizados para producir celofán son incluso más altos que los que se utilizan para producir poliéster. Y además la otra ventaja del poliéster es que el poliéster se puede reciclar y el celofán ya no, porque ya lo usas y lo vuelves a derretir y ya no puede ser usado, ¿no? Entonces, este material es algo que también producimos, lo hacemos en 23 micras y en 18 micras, y además tiene la ventaja de que tiene una capacidad productiva mucho mayor que otras películas. Continuando con la variedad de películas de especialidad, tenemos las películas mate. Dentro de las personas que nos ven de Brasil seguramente han visto este tipo de empaques. Son materiales ejemplo en donde se utilizan películas que son mate. Tienen su nicho de mercado y básicamente lo que se busca son películas donde se tienen apariencia diferenciada, ¿no? Cuando nosotros estamos en el supermercado y vamos pasando por el pasillo, ¿no? Y vemos los productos, son tantos productos que a primera vista, y por supuesto es un tema de marketing bien conocido a nivel mundial, lo primero que nos llega a la vista es lo primero que volteamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es importante tener apariencias diferenciadas en los productos que vamos a poner en anaquel. Las películas mate son películas que ya no son brillosas, sino que tienen un bajo brillo o un brillo diferente a la película normal. En nuestro caso, tenemos 2 películas diferentes. Una película que tiene un brillo de 70 unidades de brillo y otra película que tiene 50 unidades de brillo. Estas, por supuesto, significa que una brilla más que otra. Una tiene una apariencia diferenciada de otra, ¿no? Y además, a diferencia de, por ejemplo, películas de polipropileno que también existen y que de hecho tienen mejor propiedades de brillo, la diferencia es que las películas de poliéster sí se pueden utilizar en empaques tipo stand-up pouch, donde necesitas temperaturas muy, muy altas de procesamiento, y especialmente, por ejemplo, estas que vemos acá, que tienen zipper y que tienen un inserto, que en este caso es un difusor, también pueden utilizarse, ¿no?
Tenemos también una familia de productos que es muy amplia, son en películas de grado industrial. Y esa es una de las ventajas características del poliéster, ¿no? El poliéster se utiliza tanto para películas que van orientadas a empaques flexibles de alimentos, de productos de cuidado personal, de higiene, de productos de limpieza, de cosméticos, pero por otro lado, el poliéster también se utiliza en la industria para cuestiones que no tienen nada que ver con empaques. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto las etiquetas autoadhesivas, ¿no? Que son aquellas etiquetas que van pegadas en envases rígidos. Voy a poner un ejemplo. Es como este envase que ven acá, ¿no? Este tiene una etiqueta. Esa es una etiqueta autoadhesiva. Y en procesos industriales, seguramente hemos escuchado que en nuestra vida real vemos el papel encerado. Bueno, en procesos industriales no se puede usar el papel encerado para todas las aplicaciones porque el proceso de colocar la etiqueta es a muy alta velocidad. Entonces necesitas un material que sea rígido y que pueda mantenerse de su forma y que al mismo tiempo pueda correr muy rápido. Ahí se utiliza el poliéster y también se utiliza, como lo ven en la imagen, en procesos de release o hot stamping, ¿no? Todos aquellos que nos gustan los deportes, alguna vez hemos tenido o querido tener una camiseta, un jersey de un jugador de fútbol o de básquetbol o de fútbol americano, el deporte que les guste, y hemos visto que en la parte de atrás viene el nombre del jugador y el número, ¿no? Y normalmente eso no es bordado, eso es un estampado. Ese estampado se realiza a través de películas de poliéster. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ponen la película de poliéster, imprimen sobre la película de poliéster y luego esa película impresa la ponen en la tela y mediante una prensa caliente transfieren esa imagen de la película hacia la tela. Y de esa manera se hacen los estampados. Ese mismo estampado también se hace, por ejemplo, en el pasaporte, ¿no? Todos aquellos que tienen pasaporte han visto que la parte frontal viene un tipo de piel sintética y luego viene el sello de su país. Ese sello que se ve como metalizado es el mismo proceso, pero se ha hecho a través de poliéster. Lo mismo para este tipo de láminas con las que se hacen naves industriales y que tenemos los techos de algunos productos, también algunos contenedores, no contenedores, más bien dicho, cajas de camiones que son blancos, ustedes los han visto seguramente, también son hechos a través de láminas de fibra de vidrio reforzado y ese proceso de fibra de vidrio reforzado se hace también con poliéster. El poliéster es la base. Lo mismo sucede con algunas aplicaciones de grado eléctrico o electrónico. Muy probablemente todos en algún momento hemos abierto un cable, o al menos a lo mejor no abierto para arreglarlo, sino a lo mejor se nos ha roto, ahora que los cables de los celulares y los cargadores pues son muy necesarios. Seguramente alguna vez lo hemos visto por dentro y vemos que tiene algunos plásticos, unas películas plásticas. Bueno, en la mayoría de las películas, de los cables, perdón, el plástico que vamos a encontrar dentro es poliéster. Y se utiliza porque el poliéster es un aislante natural. Como un polímero, tiene propiedades de aislante. Y se utiliza no solamente en cables, sino también en componentes electrónicos. Por ejemplo, es probable que a lo mejor ahí sí sea un poco más difícil, pero adentro de las computadoras, de los celulares, de todo aquel aparato que sea eléctrico, vamos a encontrar tableros eléctricos, pues, y dentro de estos tableros vamos a ver como unas pequeñas baterías muy chiquitas. Muchos de esos son capacitores y estos aparatitos pequeños o estos dispositivos sirven para ir reduciendo en cierto momento el voltaje, ¿no?, que viene de afuera e ir transformándolo para que sea el adecuado para que el equipo funcione. Esto se logra mediante unas láminas muy pequeñas de poliéster que van adentro de estos equipos y esas láminas pues también se utilizan, ¿no? De la misma manera se utilizan algunas pantallas LCDs, etcétera. En Oven también ofrecemos películas para este tipo de aplicaciones, ¿no?
Tenemos películas de grado eléctrico, electrónico, para etiquetas, desmoldantes, etcétera. Y hacemos estas películas en espesores que van desde las 12 hasta las 75 micras. Finalmente, antes de terminar, vamos a hablar un poco de algunos desarrollos que estamos trabajando este año y que están muy en línea con, por supuesto, no solamente es una tendencia, sino una necesidad de tener soluciones ecoamigables y que ayuden a la conservación, por supuesto, de recursos naturales y a la menor explotación de aquellos recursos que ya se están utilizando, ¿no? Como son los derivados del petróleo. En ese sentido, y dentro de toda la tecnología que se ha avanzado hasta el momento, las soluciones más sostenibles, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel económico, pasan por crear películas que estén dentro de una sinergia de economía circular. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la película misma en algún punto llegue a ser utilizada para producir otras películas, ¿no? En este caso, el desarrollo que estamos trabajando y que vamos con muy buen paso son las películas con PCR. PCR son las siglas en inglés del reciclado postconsumo y que básicamente significa que se va a utilizar producto que ya había estado como desechado, en este caso botellas de PET, ¿no? Como esta, por ejemplo, que se toma su gaseosa, se toma su agua, la desechan, empresas especializadas, toman este recipiente, lo muelen, lo limpian mediante procesos mecánicos o químicos, lo limpian de tal manera que puede volver a ser utilizado en productos grado alimenticio, y luego esa resina, que ya viene reciclada y limpia, se vuelve a meter al proceso. ¿Qué quiere decir en pocas palabras todo esto? Que vamos a tener película que va a tener un porcentaje de material reciclado dentro de ella. ¿Cómo ayuda esto a la economía circular o cómo participa dentro de la economía circular y al mismo tiempo ayuda al medio ambiente? Bueno, significa que ese porcentaje de reciclado postconsumo que estamos metiendo en la película va a reemplazar un porcentaje de resina virgen. Es decir, en pocas palabras, estamos utilizando menos resina virgen, que por supuesto es derivada de productos que vienen del petróleo, y por supuesto esto significa menos explotación de algunos recursos naturales, ¿no? Que además son no renovables. Entonces esta es una película básicamente ecoamigable, que está aprobada en contacto con alimentos, que además conserva casi todas las propiedades del film estándar. Eso significa que no por ser una película con PCR ya no se puede utilizar en cierto producto o ya está restringida para usarse en cierta aplicación. No, básicamente va a utilizarse para las mismas aplicaciones, con los mismos procesos, las mismas tintas, los mismos adhesivos, y básicamente lo único que va a cambiar es la composición interna del film. Nuestro proyecto indica que vamos a poder producir película con diferentes tipos de porcentajes, iniciando por un porcentaje del 30%, la segunda etapa nos habla de un 50% y finalmente un 70%. Mucho de este proyecto depende, por supuesto, también de la disponibilidad de este tipo de resinas, que es importante mencionarlo, son limitadas. Sin embargo, bueno, estamos trabajando para encontrar socios con los que podamos tener algún tipo de acuerdo y que el suministro sea pues garantizado, ¿no? Bien, esta es la presentación. Sin antes mencionarles que, bueno, en Oven somos una empresa que estamos certificados por diferentes sistemas, no solamente de gestión de calidad, sino de seguridad alimentaria, seguridad en los negocios, es decir, que vamos a hacer nuestros procesos logísticos seguros para que lleguen bien, estén libres de bioterrorismo, etcétera, ¿no?
Todos nuestros productos, además, son seguros para utilizarse en contacto con alimentos y es por eso que hacemos análisis que tienen que ver con las regulaciones que hay en la Unión Europea, como en Estados Unidos la FDA y en Canadá la Canadian Food Inspection Agency. Y bueno, todo eso lo tenemos bien documentado. Así que nada, esas son las certificaciones que tenemos, esos son los productos y acabamos de ver cuál es la importancia del poliéster en la industria y cómo Oven ofrece soluciones no solamente a las necesidades, sino a los cambios que también hay en la industria de alimentos. Esa es la presentación. Le dejo la palabra a Alejandro para la sección de preguntas. Adelante, Alejandro. Excelente, Omar. Muchas gracias por tu ponencia. Creo que ha sido bastante interesante, bastante completa. Sí, tenemos una buena serie de interrogantes. Estoy agrupando las mismas en dos tipos de temas, ¿no? El primero sería el PET como mercado y específicamente en códigos Oven, y el otro usos y aplicaciones. ¿Okay? Entonces voy a comenzar por el primero, las que se han generado hasta ahorita, por supuesto, ¿no? Ya las demás las iremos viendo. Igual, antes de empezar, sería interesante mencionar que recuerden que tenemos traducción simultánea. Nicole, nuestra intérprete, está allí para atenderlas. Si en algún momento requieren hacer algún tipo de consulta en inglés, podemos, pues, evidentemente compartir el audio con Nicole para que pueda traducirle a Omar y a la vez traducirle a los ponentes. Entonces, Omar, el primero, Rodrigo Moreira, ¿qué tamaño de mercado tienen las películas PET en América Latina? Gracias, sí, gracias por la pregunta. Bueno, mira, en realidad las películas de poliéster hace más o menos 15 años ocupaban, y esto estamos hablando a nivel mundial, ocupaban únicamente el 7% de el film que se utilizaba en empaques flexibles. O sea, es decir, empaques flexibles se utilizan muchas películas, ¿no? Rezagada en cuanto a uso de poliéster y en general de películas plásticas es América Latina. ¿A qué se debe esto? Bueno, a la tecnología que normalmente se desarrolla en Asia, ¿no? A nivel mundial, los consumos más altos de películas, no solamente de poliéster, sino de todas, son mayormente en China, India, Japón, Indonesia, Taiwán, más o menos en ese orden, ¿no? Y América Latina ha sido de los más rezagados. Hoy día, en América Latina, y esto es muy importante de mencionar, cuando nosotros tenemos un productor local o regional, la tecnología misma se desarrolla mucho más rápido. ¿Qué significa? En 2013. Y para darte una idea, nosotros el año pasado en la unidad de poliéster facturamos alrededor de 45,000 toneladas de película. Esas 45,000 toneladas, aproximadamente el 25% de eso es para América Latina. El gran porcentaje es Estados Unidos y pues Europa, ¿no? Que consumen mucho. Entonces, en ese sentido, el tema es que América Latina tiene una oportunidad muy, muy grande. Hoy, por ejemplo, los empaques retortables en América Latina son muy pequeños. Cuando en Asia tienen 10 años en el mercado, en algunos países, por ejemplo, de América Latina están un poco más desarrollados, pero hay muchos otros donde todavía no vemos.
ese tipo de empaques y juegan un papel importante porque este es el tipo de alimentos que se denominan ready to eat, ¿no? Y donde tenemos productos alimenticios que ya literalmente lo abres y te lo comes. Entonces, hay una oportunidad muy grande para que América Latina desarrolle empaques especialmente de poliéster, ¿no? Perfecto. Rodrigo Medina, la película termosellable S-TC sella a PET o PETG. Gracias por la pregunta, gracias Rodrigo. La película termosellable sella tanto a PETG como a PET base ácido isoftálico, que es en la industria se lo conoce como IPET. Sella con PET amorfo, PET cristalino también. Eso quiere decir que lo van a poder utilizar en bandejas tipo clamshell, donde esas son estas bandejas que seguramente todos hemos visto donde vienen los sándwiches, ¿no? Ensaladas, etcétera. Y sella muy bien, tiene una fuerza de sello bastante alta y ya tenemos clientes, de hecho, que utilizan en ese tipo de productos. Así que sí, respondiendo a la pregunta muy concretamente, la película sella a esos productos y a todos los que son derivados de PET. Perfecto. Una pregunta de Giovanni dice, bajo el mismo película de especialidad S-TC, ¿cómo ha sido su experiencia en los valores de barrera funcional de sus clientes en aplicación de alimentos? En el caso de la película sellable, y gracias Giovanni por la pregunta, en el caso de la película sellable es una película que normalmente va transparente, ¿no? O sea, es decir, tiene las barreras típicas de un PET transparente, no ofrece una barrera funcional, esa es una realidad. Sin embargo, por ejemplo, en un empaque como el que vimos de pan, que es un pan de alta rotación, pues difícilmente va a haber un requerimiento de barrera, ¿no? Cuando normalmente el pan, por ejemplo, de molde se vende en envases de polietileno, entonces no hay, digamos, un requerimiento. Ahora, en cuanto a las películas que tenemos de barrera, que son las metalizadas, y que vimos una diapositiva de eso, estas películas metalizadas ofrecen una barrera muy buena para productos higroscópicos, por eso la barrera de agua es muy importante. Y hablábamos acerca del café, por ejemplo, ¿no? Esa es una barrera funcional muy importante. El café, además de que necesita una buena barrera del oxígeno, necesita una muy buena barrera del agua, porque seguramente todos alguna vez hemos visto el café cuando se humedece, pues como que se aglomera y entonces ya no sabe igual, ¿no? Además del oxígeno, por supuesto. Entonces, la barrera funcional que nosotros probemos es una barrera muy buena para el agua. Definitivamente nosotros trabajamos, por supuesto, para mejorar nuestros niveles de barrera. Justamente estamos haciendo un desarrollo donde esperamos obtener valores mucho mayores, especialmente al oxígeno, y poder tener una protección mayor. Sin embargo, bueno, nuestra experiencia en general es una experiencia muy buena en cuanto a temas de barreras funcionales. Todavía no tenemos, pero eso es algo importante, estamos evaluando la posibilidad de tener dentro de nuestra unidad de negocio metalización con ALOX, que eso es con óxido de aluminio, y donde podamos tener pues unas barreras muy buenas, muy altas, pero además transparentes, ¿no? Eso es todavía un proyecto y bueno, es importante mencionarlo porque es un tema de barreras funcionales. Correcto. Cuando estabas hablando de los genéricos, de las películas de poliéster, Belisa Chávez hizo esta interrogante: ¿en base a qué se ha establecido el tiempo de vida útil del producto, del empaque? Claro, eso realmente depende de qué es lo que se vaya a empacar. Pero no solamente eso, eh, hay también calidades de producto, ¿no? Por ejemplo, hay productos como la leche en polvo, hay leches en polvos que son de alta rotación, ¿no? Eso significa que desde que se produce la leche, se empaca, se manda al almacén, se pone en anaquel y finalmente se vende, todo ese proceso logístico puede tardar 2 semanas o puede tardar un año. ¿De qué depende de eso?
del mismo segmento de mercado al que esté dirigido, ¿no? En otras palabras, vamos a llamar la calidad del producto, ¿no? Así como hay leche muy buena y que te va a durar un año hasta que se venda, porque es mucho más cara, hay leche que es mucho más barata y se va a utilizar en 2 semanas. Entonces depende mucho de eso. Nosotros, básicamente, cuando vendemos un producto, esta venta, la venta que nosotros hacemos es una venta muy técnica, ¿no? Y cuando nosotros, un cliente llega y me dice, oye, necesito este producto, no es que yo le vaya a decir, oye, este es el que tú necesitas. Más bien dicho, nosotros preguntamos y hacemos todas las investigaciones necesarias para que el cliente nos informe eh, qué tipo de producto es, cuánta vida de anaquel él necesita y qué tipo de requerimientos técnicos tiene. Entonces, básicamente, la vida de anaquel la determina nuestro cliente y a su vez a nuestro cliente la determina el usuario final. Esa es la manera, ¿no? Lo importante es saber que acá en Oven nosotros tenemos soluciones para diferentes grados de vida en aquel, ¿no? Desde el más básico hasta vida en aquel muy, muy prolongada. Perfecto. Saúl Castro, ¿manejan películas de PET-G? Saúl, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos dentro de las películas coextruidas una que tiene una coextrusión con PET-G. Sin embargo, yo creo, Saúl, que tú te refieres a un PET-G termoencogible, ¿no? Para mangas que se utilizan en botellas, como las de los refrescos, estos eh, que son rehidratantes y yogures en alguna ocasión. No tenemos esa tecnología porque se fabrican con maquinaria diferente, ¿no? Sin embargo, es algo que no descartamos como un negocio futuro y definitivamente, bueno, hoy día ya somos los productores más grandes de películas en América Latina y a nivel mundial estamos dentro del top 5 de productores de películas en todo el mundo. Entonces, no es nada descabellado pensar que en un futuro vamos a hacer películas de PETG, ¿no? En este momento, si hablabas de mangas, no las hacemos. Si hablabas de películas coextruidas, sí tenemos una variedad de películas de PETG. Perfecto. Sandro Álvarez, creo que la pregunta es pertinente cuando expusiste lo del PET con PCR. ¿Cuándo estará disponible comercialmente o ya está disponible comercialmente? Sí, gracias Sandro por la pregunta. El PET con PCR es algo que estamos en desarrollo todavía. Nosotros ya tenemos hoy en día una, un proveedor, y esto lo voy a mencionar y me gustaría hacer un espacio para mencionarlo. Eh, el producir películas con PCR no solamente pasa por hacer la película, ¿no? Sino tener proveedores confiables, es decir, un proveedor que te garantice mediante una certificación que este PCR es grado alimenticio, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque pues botellas de PET recicladas, pues hay un montón, ¿no? Sin embargo, para hacer este tipo de producto se requiere un cierto tipo de botellas, un cierto tipo de proceso de limpieza y entonces ya con eso encontrar un productor pues no es sencillo. Ya tenemos un productor, ahorita estamos en la etapa de buscar un cliente con el que nosotros podamos asegurar un volumen para producción de manera que nosotros garanticemos un volumen mínimo de compra a nuestro proveedor. ¿Qué significa eso? Que literalmente nosotros podemos lanzar esto al mercado tan pronto consigamos ese cliente, ¿no? Supongamos que tenemos hoy día un cliente y que podemos firmar un acuerdo. Nosotros podríamos estar lanzando la película al mercado en 3 meses aproximadamente. Entonces, es algo que está muy a corto plazo, ya visible en el mercado y que, bueno, nosotros estábamos luchando por obtener y ya poder tener ese producto y anunciarlo, por supuesto. Es importante que todos sepan, cuando nosotros lanzamos un producto, hacemos una campaña en los medios de comunicación que tenemos digitales eh, y lo anunciamos, ¿no? Mandamos un flyer, mandamos toda la información y de ahí empieza todo el tema publicitario, ¿no? Perfecto. Vamos entonces a las preguntas ya directamente de usos y aplicaciones. Marcelo Fajardo, películas de Bopet de 8 micras, ¿es una tendencia a corto o mediano plazo? ¿Cuál es tu opinión, Omar? Sí, gracias Marcelo por la pregunta. Sí, dentro de la capacidad productiva, y me gustaría empezar por responder esta pregunta,
dentro de la capacidad productiva que tenemos, nuestras líneas tienen capacidad de hacer 8 micras. De hecho, está dentro, digamos, de su especificación de máquina. Es algo que yo realmente vería a mediano plazo. Sí es una tendencia en algunos países. Sin embargo, si lo ponemos a nivel global, aún representa un porcentaje muy bajo, ¿no? Yo no descarto, por supuesto, que inclusive este mismo año podamos comenzar. Sin embargo, como todos los negocios que tienen economías de escala, como el nuestro, por supuesto, porque somos un producto en cierto término comoditizado a nivel mundial, necesitamos encontrar la manera de hacerlo económicamente viable, ¿no? Por el lado técnico, por supuesto, estamos dispuestos, tenemos la capacidad de hacerlo. Será cuestión de evaluar el mercado y cuál va a ser el impacto, pero es algo que no descartamos. Yo lo vería en mediano plazo, Marcelo. Perfecto. A ver, ¿cuáles son de Marcelo, nuevamente, ¿cuáles son las películas de Puppet indicadas o recomendadas para envases en caliente o empaques en calientes como salsas de tomate? Aquí él hace, supongo que una sugerencia de cómo lo necesita, tal vez. Transparencia para impresión reversa, laminado con Buppet metalizado. ¿O cuál sería el tipo de Bueno, película Buppet que recomendarías para salsa de tomate? en realidad hay un par de opciones. Yo sugeriría el acrílico, que es una película que es recubierta con una solución acuosa con base acrílica y que es un film muy versátil, porque no solamente funciona para esas aplicaciones, sino que además no necesita que le apliques nada antes de imprimir. Nosotros sabemos que, especialmente en Brasil, por ejemplo, hay películas que se recomiendan para este uso, pero que nuestros clientes tienen que aplicar un primer. O sea, es decir, compran la película, luego le aplican un primer y después imprimen. En nuestro caso, nuestra tecnología está diseñada para que el cliente compre la película y no tenga que aplicar nada más que imprimir. O sea, hay un ahorro sustancial muy grande. Es una película que de hecho ya se utiliza mucho. Ojo, no solamente en América Latina. Esta película la utilizan mucho clientes nuestros que tenemos en Italia, que tenemos en otras latitudes, en Alemania, en Polonia, en Reino Unido. Y entonces eso nos habla que es una película muy confiable, muy versátil y además, y esto seguramente también es muy importante, es una película que tiene un precio de commodity, no es una película de especialidad. Por supuesto, creo que a todo el mundo le va a interesar porque pues ya tienes una película que te ahorra, que te representa, perdón, ahorros significativos en tu proceso y que además va a cumplir la función seguramente de las películas que ya se utilizan en este momento. Perfecto. Se identifica como G. Zúñiga. Te pregunta, en el caso de productos agroquímicos, ¿cuál es la mejor barrera o estructura recomendada, ya sea para granulados o polvos que pueden contener trimetilbencenos en su formulación? Claro, gracias por la pregunta. Acá va a depender, ¿no? Va a depender cuál sea también el trato que se le va a dar. A ver qué pasa con los productos agroquímicos. Normalmente lo que nosotros hemos visto es que muchos de nuestros clientes pues hacen una trilaminación, ¿no? Polietileno con barrera, que puede tener EVOH a lo mejor, o inclusive, no lo descarto, o sea, es mucho más caro, por supuesto, pero puede que haya alguien que haga una trilaminación con polietileno que tenga poliamida dentro de esa extrusión o coextrusión. Luego ponen un PET metalizado y finalmente ponen una película transparente. La película transparente yo sugiero que sea un coextruido, un PET coextruido nuestro, que el código es ETCN, y que lo que ofrece es una barrera química muy buena, muy alta, y sobre todo porque entendemos, y esto pasa mucho con los agroquímicos, el usuario final, que es aquel que utiliza el agroquímico, lo deja a veces en el sol.
lo deja ahí meses, ¿no? Porque compra los sacos y los deja por ahí y conforme lo va usando, lo va quitando de donde está, ¿no? El mayor problema de este tipo de productos químicos es el sol. El sol hace una reacción, empieza a vaporizar por dentro y este vapor empieza a atacar primero el polietileno, llega a la capa de adhesivo, ataca el film metalizado, penetra un poco, ataca el aluminio que está sobre el metalizado y ese metalizado se empieza a hacer transparente, ¿no? Entonces lo que necesitamos primero que nada es una muy buena barrera desde el polietileno. Hay quien incluso lo hace con polietileno blanco o con este tipo de polietileno que tiene una cara blanca por un lado y una cara negra por el otro lado. ¿Por qué? Porque lo principal que debe considerarse es que lo que se debe proteger es desde el polietileno, para que ese vapor y esos productos químicos, producto de la reacción con el sol, no lleguen a penetrar el polietileno y enseguida no ataquen al adhesivo y a los productos, ¿no? Desde el lado del poliéster, lo que recomiendo por fuera es un coextruido, que es el que nos ofrece mayor barrera química. Perfecto. Otra pregunta. ¿Tienen desarrollos para BOPET pigmentado blanco para envases de jabón de tocador? Es un desarrollo que estuvimos analizando desde el año pasado. No es algo que hemos descartado. El tema viene acá, una vez más, por el volumen de producción, ¿no? Nuestras líneas, y esto es algo para que lo sepan también, nuestras líneas producen aproximadamente 4,000 kilos por hora, ¿no? Entonces, meter un pigmento a una línea que produce 4,000 kilos hora y donde a lo mejor el consumo va a ser muy poco, pues es muy complicado, ¿no? Porque hay transición de entrada y transición de salida, que es un poco más difícil de sacar. Y para eso, entonces nosotros necesitamos un volumen de extrusión algo grande porque de otra manera el costo que trasladamos al cliente de esas mermas es muy alto. Entonces, sí lo hemos evaluado, no solamente para esa aplicación, sino también para aplicaciones de caramelos, donde hay quienes usan caramelos envueltos en película blanca. Y lo hemos evaluado, en realidad sigue en parte de nuestros proyectos. Va a depender mucho, por supuesto, de qué tanto volumen haya en este mercado. Si hay alguien que está interesado en esto y que quiera que revisemos este tema a detalle, le agradecemos que se comunique con nosotros para revisar volúmenes, etcétera, ¿no? Excelente, Omar. Para cerrar, Omar, hay una pregunta que te han hecho que me parece bastante pertinente con ese propósito, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían esas tres características principales por las cuales yo puedo decidir cambiar mi empaque tradicional de componentes tradicionales a un envase de PET? ¿Cuáles serían esas tres características que resaltarían mi decisión de cambio? Bueno, lo primero sería que la película ofrece resistencia térmica. ¿Eso qué quiere decir? Un envase típico, un empaque típico que no lleva PET, normalmente es lo que se llama un flow pack. Un flow pack o envase que llaman también de almohada, ¿no? Es un tipo de empaque simple, ¿no? Vamos a poner como el de las galletas. De las galletas donde tú tienes sellos laterales y uno transversal. Eso es lo más simple. Pero la configuración del empaque siempre va a ser esa, porque el tipo de sellos no te permite, la temperatura que puedes usar, no te permite hacer otro tipo de empaques. En el caso del poliéster, tienes esa gran ventaja de que es térmicamente muy estable y entonces puedes hacer sellos mucho más agresivos, más gruesos, puedes hacer sellos e inserciones que no puedes hacer con otras películas. Entonces, lo primero sería, si tú quieres cambiar la imagen del producto y diferenciarlo en anaquel, puedes hacerlo con el poliéster, ¿no? Esa es una, porque vas a poder hacer, por ejemplo, el stand-up pouch con figuritas, formas, le puedes poner un difusor, le puedes poner un zipper. La segunda es si tú quieres hacer una película, un envase en general con un gramaje menor, es decir, más delgada, pero conservando el volumen del producto. Cuando, por ejemplo, en un empaque de poliolefinas tienes que usar un 30 micras,
un 25 micras, vamos a llamarlo incluso hasta un 20 micras. En poliéster puedes usar un 12 o un 10 micras. A lo mejor ya por densidad y eso te va a salir igual, pero vas a tener un empaque mucho más delgado en términos de espesor. Entonces, eso te ayuda porque puedes tener mayor productividad en tu máquina, ¿no? Que de hecho, la tercera característica a lo mejor también tiene que ver con esto, y eso tiene que ver si tú quieres tener un empaque que tenga una mejor barrera al oxígeno, donde también el poliéster es algo que te va a dar mucho más fácil que otras películas, hablando de metalizados, y eso es muy importante. Sabemos, por ejemplo, que en América Latina, y vuelvo al ejemplo del café, pero es que es muy utilizado en América Latina, el café en muchos países lo empacan con polipropileno. Sin embargo, el polipropileno, que por supuesto es una película muy buena, que tiene muchas ventajas, algunas de las ventajas que no tiene es que no tiene la misma barrera al oxígeno que el PET sí te da. Aún así esté metalizado con muy altas barreras, nunca va a llegar a valores por debajo de 5 o de 10 inclusive. El PET sí te va a dar valores incluso menores a 1. Eso significa que el café o la leche, el chocolate, lo que sea, va a estar muchísimo más protegido que con un producto que no es PET. Entonces, esas tres características: resistencia térmica, cuerpo, volumen y las barreras. Esos son los que podrías considerar para cambiar un empaque de cualquier otro sustrato a PET. Excelente, Omar. Queremos agradecerte por la ponencia. Han quedado quizás algunas preguntas por contestar o ahondar. Les comentamos a los participantes, todos ustedes van a recibir la ponencia, la presentación de Omar a sus correos con el cual se inscribieron a este webinar, así como el correo de contacto de Omar por si quieren, evidentemente, incrementar algún tipo de interrogante que pudieran haber tenido. Antes de despedirnos, Omar, Samantha Díaz, la coordinadora de marketing de Oven, nos ha pedido un favor, a ver si nos podemos tomar una foto grupal con los asistentes. Te pediría si pudieras retirar tu pantalla y a los Sí, claro. participantes, si pueden encender sus cámaras, a ver si podemos tomarnos una foto para precisamente lo que habló Omar hace un momento, ¿no? Las redes de Oven y poder pues dejar un registro de la asistencia del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos o unos segundos para poder tomar las imágenes. Agradecemos a todos su participación el día de hoy. Bueno, bastantes caras conocidas también por allí y caras que uno no veía hace tiempo. Por favor, si pueden encender sus cámaras, ya tenemos el primer registro de participantes. Ok. Ok, vamos a esperar unos segunditos más. Creo que todavía se están preparando para hacerlo. De acuerdo. Excelente, Omar. Muchas gracias por la participación de Oven el día de hoy. Agradecemos también a nuestra intérprete Nicola Angelini por habernos brindado esa posibilidad de escucharlos a las personas que necesitaban escucharlo en idioma inglés, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Buenas tardes.